Bueno, bien. ¿Se ve ahí? Sí, Elena, ¿se sí, ve? ¿Sí? perfecto. Perfecto. Bueno, como yo soy Juan Guerrero, la verdad que estamos muy sorprendidos de la audiencia que tenemos, así que bueno, un poco de pánico escénico, pero nos manejamos bien. Este es la primera charla del taller, ¿sí? Nosotros, un poco la dinámica, nosotros les vamos a contar una historia clínica de un paciente que estuvo ingresado en UCIN, creo que fue el invierno pasado, un paciente muy complejo que ustedes van a ver. Nosotros hoy vamos a contar la primera parte de la historia para analizar algunos puntos y ahí a partir de la historia, después en las diferentes clases vamos a ir agregando la evolución de este mismo paciente, porque es un paciente que realmente hizo todas las complicaciones de una infección respiratoria aguda baja grave, y que nos pareció muy interesante hacerlo a punto de partida justamente de esta historia. ¿Tá? Así que les pido que vayan prestando atención a la historia porque después la vamos a ir retomando. Entonces, los objetivos de la clase de hoy van a ser, a partir del caso clínico que les vamos a presentar, primero definir la bronquiolitis aguda y qué consideramos como una infección respiratoria aguda grave, revisar conceptos generales de la epidemiología y la microbiología de las infecciones respiratorias virales en los lactantes. Vamos a hablar un poquito de insuficiencia respiratoria y sus mecanismos fisiopatológicos, porque es de orden, para después poder abordar el tratamiento, sobre todo ventilatorio, de estos pacientes. Y vamos a hablar un poco de la fisiopatología de la bronquiolitis en particular, que tiene algunos conceptos que son aplicables más que nada a esta patología. Entonces, acá empezamos con la primera parte de la historia clínica. Se trata de un lactante de 1 mes y 21 días al ingreso a UCIN, que era procedente de Montevideo, con un peso de 5 kilos. De los antecedentes perinatales, una madre de 33 años, producto de 7ª gestación, con 6 hijos vivos y una muerte neonatal que había sido un pretérmino de 27 semanas con una hidrocefalia congénita. La mamá tenía un hipotiroidismo en tratamiento con T4, no recibió la vacuna antipertusis en el embarazo, sí tenía 2 dosis de la vacuna anti-SARS-CoV-2. Fue un embarazo bien controlado, que cursó una diabetes gestacional que se trató con insulina, tuvo una infección urinaria, a Escherichia coli, que también se trató, una infección genital baja, que se trató con óvulos, las serologías fueron negativas, el estrepto de grupo B no fue buscado, y ya en una ecografía prenatal de las 33 semanas se había detectado una dilatación uretral izquierda en el feto, no se observaba la arteria renal derecha ni el riñón derecho, y bueno, fue un trabajo de parto de inicio espontáneo, un recién nacido de 36 semanas con 2.860 gramos, vigoroso, cursó una ictericia que recibió fototerapia y se confirmó en el postnatal que tenía una agenesia de riñón derecho con una función renal normal y bueno, y este niño quedó en seguimiento con nefrología. Eh, Después tenía un buen ascenso ponderal, estaba alimentado con pecho directo exclusivo, calmetizado, y había un ambiente de infección respiratoria en el domicilio porque, como vieron, había 6 hermanos, así que había infección respiratoria. Esto fue bien en la epidemia, ¿no? No tenemos la fecha de ingreso, pero había sido por mayo, junio. Entonces, cuando ingresa tenía un cuadro de 4 días de evolución con rinorrea serosa, que había cursado en apirexia, y a las 48 horas previas al ingreso a UCIN, había consultado en emergencia y se había indicado tratamiento sintomático, aspiración de secreciones y beta 2 por PUF cada 4 horas. Cuando ingresa a UCIN vuelve a consultar por fatiga, tenía palidez, rechazo del alimento, todo eso en el domicilio. En un centro de salud periférico se constata que la vía aérea estaba permeable, un hemoglucotest de 0,62, palidez cutáneo-mucosa, mala entrada de aire bilateral, sibilancias, sucrepitantes, una menor entrada de aire a derecha, y durante el examen se constatan pausas respiratorias de hasta 12 segundos de duración sin cambios de coloración. Cuando se traslada este niño e ingresa al departamento de emergencia del Pereira Rosell, se constata que está hiporreactivo, con una hipotermia de 34 grados, saturando 93% al aire, una frecuencia respiratoria de 65 respiraciones por minuto con tiraje alto y bajo, una frecuencia cardíaca de 150 ciclos por minuto, con los pulsos presentes, las extremidades frías, con un tiempo de recoloración de 3 segundos,
y tenía un exudado purulento conjuntival. La conducta en emergencia fue iniciar cánula nasal de alto flujo, se indicó una serie de beta-2, se colocó una vía venosa periférica y se extrajeron muestras para laboratorio. Acá, si bien ahora vamos a seguir avanzando, lo importante es que ustedes empiecen a identificar elementos que puedan ser de riesgo en un lactante pequeño que se presenta con una insuficiencia respiratoria, ¿sí? Para que después podamos, cuando avancemos, podamos ir evaluando si la conducta más adecuada en un lactante tan pequeño, con esta clínica que les estamos contando al ingreso, es la terapia de alto flujo. Acá un poco el objetivo de este taller es que ustedes empiecen a reconocer cuáles son los factores de riesgo de mala evolución de estos niños para poder instaurar precozmente el tratamiento ventilatorio invasivo, que a veces es de orden, si bien en muchos casos intentamos evitarlo, en algunos niños, y creo que este es uno de los casos, hay que tenerlo mucho más presente que en otros, ¿sí? Bueno, entonces, de la gasometría tenía una acidosis respiratoria con acidemia, tenía una PC2 de 71 con un pH de 730, la hemoglobina 8,8, tenía 10.000 glóbulos blancos, 398.000 plaquetas, la procalcitonina era de 1, la PCR de 15, la función renal normal, el ionograma normal, el funcional enzimograma hepático tenía un ascenso de las transaminas, una TGO de 744, una TGP de 469, el aspirado nasofaringio fue negativo, y se realizó un panel ampliado respiratorio, un multiplex, que ustedes saben que es un examen por PCR que busca múltiples virus, donde vino un metaneumovirus positivo. Se hizo la PCR para SARS-CoV-2 que fue negativa, y se cultivaron las secreciones oculares, y ahí vino un micoplasma que no fue caracterizado solo como especie. Bien, y esta es la primera radiografía que se hace con el niño en OAF, acá pueden ver la cánula del OAF, ¿sí? Que lo que vemos ahí, bueno, es sobre todo hiperinsuflación, acá lo pueden ver, un aumento de los espacios intercostales, acá si cuentan tiene 9, considerando desde el primero. Hay un infiltrado, sobre todo periliar, que es bastante radiopaco, pero vieron que no hay un compromiso, si uno se pone a buscar, no hay un compromiso pulmonar radiológico que haya un foco de consolidación. Esto es bien lo que vemos habitualmente en las radiografías de bronquiolitis, que son tórax hiperinsuflados, con secreciones, que se pueden ver como estos infiltrados, compromiso alveolar, que lo que demuestra es la fisiopatología compleja que tiene esta patología en la radiología, que ahora también después vamos a ir avanzando en el taller, vamos a ir hablando de esto, y vamos a empezar a analizar que esto no es una patología solo obstructiva, como tal vez es el concepto que muchas veces nos queda, ¿no? Bueno, entonces un poco las propuestas para empezar es qué diagnósticos se harían en la emergencia de este niño, qué elementos de mala evolución podemos reconocer, y qué consideraciones podemos hacer sobre el agente etiológico identificado, que recuerden acá fue un metaneumovirus. Sobre todo esto porque, bueno, con el tiempo, ahora lo vamos a hablar, pero esto era por excelencia, era el BRS, el agente de la bronquiolitis, y ahora eso está cambiando y se está empezando a relativizar. Entonces, ¿qué es una infección respiratoria aguda grave? Esa es una pregunta que hay que hacerse, y que en realidad cuando uno va a buscar no hay una definición exacta de este tema. Sí sabemos que las infecciones respiratorias agudas se pueden presentar de muchas formas, eso en niños es así. Hay numerosos síndromes clínicos más o menos severos. La etiología es múltiple, pueden ser bacterianas, virales, pueden ser mixtas, habiendo coinfección o sobreinfección. Pero lo que sí es importante es que, y esto sobre todo para lactantes pequeños, eh, no hay evidencia para relacionar lo que uno encuentra en la clínica con la severidad de la enfermedad. Es decir, no hay elementos específicos que a nosotros nos permitan abordar a un niño y decir, bueno, porque tiene esta frecuencia respiratoria, esto es grave. A veces sí, a veces no. Se han intentado de muchas maneras crear scores. Ustedes saben que nosotros en pediatría usamos el score de tal. Acá en Uruguay particularmente utilizamos el score de tal modificado por el profesor Bello.
que son scores que en realidad se han intentado validar, pero lo cierto es que si bien tienen utilidad, no son scores que estén estadísticamente validados, y no hay ninguno en el mundo. Eso no es no es lo que usemos nosotros ni lo que se usa en otros países. Entonces es realmente muy difícil hacer un abordaje rápido de la severidad de estos pacientes, por lo menos de una forma estandarizada. Así que esto depende mucho del criterio clínico. Y bueno, y nosotros acá, porque bueno, nos hicimos la pregunta de cómo podíamos definir una infección respiratoria aguda grave, encontramos este trabajo que es del 2012, que es un trabajo que hizo la doctora Seviague, de Leonardis. Esto es una publicación de la Emergencia Pediátrica, donde se definió a la infección respiratoria aguda baja grave como aquella que asociaba el fallo de uno o más sistemas orgánicos. Entonces, tenemos que definir la bronquiolitis. Y acá nosotros les pusimos, bueno, este es nuestro libro de atención pediátrica que está actualmente vigente, que es la 9ª edición. Este es un libro, es la guía práctica de bronquiolitis española, de la Sociedad Española de Pediatría. Acá tienen la de la Academia Americana de Pediatría, y esta es de la Sociedad Argentina de Pediatría. Y en todas, la definición es compartida, ¿sí? Es una enfermedad aguda, que es de etiología viral, que afecta a los menores de 2 años, que se caracteriza por una inflamación difusa y bilateral de las vías respiratorias bajas, y que se manifiesta clínicamente por dificultad respiratoria obstructiva, y que está precedida de síntomas de afectación de las vías respiratorias altas, ¿sí? Esa definición, en realidad, acá realmente no hay, todas son iguales, la de los españoles, la nuestra, la argentina, la de los americanos. Si uno busca, todos más o menos concuerdan en esto. Y bueno, y lo más importante es recordar que es la infección del tracto respiratorio inferior más frecuente al lactante. ¿Qué es lo que tenemos sí que saber? Y esto sobre todo porque si ustedes empiezan a leer pueden encontrar ahí diferentes definiciones, algunas cosas más específicas. Bueno, McConaughey, que esto es una publicación que es del 83, y la verdad es que yo siempre la menciono porque me parece interesante. Hasta ahí como que la definición de la bronquiolitis era bastante vaga, y ahí se empiezan a definir algunos elementos que la bronquiolitis tiene que tener. Que sea el primer episodio, que eso lo pueden ver en algunas definiciones, que tiene que tener sibilancias. Eh, Acá es la primera vez que se postula que es en el menor de 2 años, que tiene que haber un prodromo de una infección respiratoria alta, y bueno, y la dificultad respiratoria con expiración prolongada, que en realidad lo que esto refleja es la obstrucción de la vía aérea. ¿Qué es lo que sí se puede encontrar? Bueno, que en realidad la discusión es, en algunos casos, algunas sociedades no consideran que esto pueda ser hasta los 2 años. Para ustedes lo importante es que siempre va a ser bronquiolitis, porque no van a tener pacientes mayores de 1 año. Depende también qué definición se lea. En algunos lugares se considera un único episodio, en otras publicaciones un máximo de 2, algunos consideran más. Incluso nosotros acá en Uruguay, lo que está vigente como definición es un máximo de 2. Siempre, de todas maneras, y esto aunque sean chiquitos los niños, como van a asistir ustedes, cuando los episodios son reiterados hay que considerar los diferenciales. Obviamente que esto va a depender de la edad del niño, pero siempre ante un paciente que reitera episodios de broncoobstrucción, tener cuidado porque no siempre pueden ser bronquiolitis. Y bueno, y es una enfermedad que debería durar no más de 10 a 12 días, que estamos hablando de una evolución bastante larga, si ustedes lo piensan, pero bueno, es hasta lo que puede durar, porque eso es lo que toma la reparación del epitelio respiratorio. Cualquier patología respiratoria aguda que dure más de 10 a 12 días probablemente no sea una bronquiolitis. Bueno, ¿y cómo definimos bronquiolitis grave? Porque eso también es importante. Bueno, podemos tomar la definición como hablábamos hoy, aquella que tenga fallo de uno o más sistemas orgánicos, y las guías lo que agregan son algunos elementos que puedan estar presentes en la clínica del paciente. La progresión de la dificultad respiratoria, que eso, bueno, es totalmente eso es objetivable, pero también va a criterio clínico. La presencia de insuficiencia respiratoria aguda, eso es relativo. Las apneas, el rechazo del alimento, la intolerancia digestiva, y bueno, y la letargia, o sea, cualquier alteración de la conciencia. Eso nos está hablando de la severidad de la insuficiencia respiratoria. Bueno, esto brevemente, recordar que la bronquiolitis determina importante demanda asistencial.
esto es lo que estaba descrito, ahora después les vamos a mostrar un poco qué se está hablando post pandemia de este tema, pero inicialmente lo que está escrito en los libros más clásicos es que la epidemiología coincide con la epidemiología del BRS, que es el agente por excelencia. Así que bueno, ¿cuándo son las epidemias? Mediados de otoño hasta comienzo de la primavera. Esto relativizado todo, porque después de la pandemia todo esto se están reportando cambios en todo el mundo, y bueno, esto puede ser, hoy pueden encontrar otros datos diferentes, ¿sí? Con respecto al ingreso hospitalario, lo que más nos interesa que presten atención es acá, que en realidad cuanto más chicos aumenta la tasa de ingreso, que la tasa de ingreso más alta la tienen los lactantes hasta los 60 días de vida, o sea, que es donde entra el grupo etario que ustedes van a asistir. Eh, una cosa interesante es que hay grupos que han estudiado qué pasa con los pretérminos, y en realidad no hay diferencias en la tasa de hospitalización de los pretérminos siempre y cuando tengan edad gestacional mayor a 30 semanas. Y bueno, y globalmente, y esto es muy variable porque depende de las unidades en las que se ha estudiado y en los contextos en los que se ha estudiado, pero entre el 5 y el 16% van a requerir ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, y dentro de la epidemiología también es de orden mencionar cuáles son los factores de riesgo para infecciones respiratorias graves. Y acá lo que tenemos que destacar, la edad menor a 3 meses, los prematuros, los bajos pesos al nacer que ustedes van a asistir, aquellos pacientes desnutridos con alteraciones del neurodesarrollo, las cardiopatías congénitas, todos aquellos niños que queden con con alguna enfermedad pulmonar crónica, sea congénita o sea una, sí, perdón Alicia, quería hacer un comentario. No, terminar la oración para terminar esta tabla. Sí, no, por ahí. Está, porque esta tabla es muy importante para los que estamos acá en este Zoom, porque muchos, la mayoría trabajan en terapia intensiva y muchos seguramente supervisen o coordinen o sean médicos de guardia. Y esto es vieron que nosotros, los que hacemos terapia intensiva, tanto neonatal como pediátrica, tenemos criterios de ingreso a terapia intensiva o cuidado intermedio. Y esta tabla es la que se basa para ingresar un niño por lo menos a cuidado intermedio. ¿Está? Si tiene estas cosas y están supervisando y hacer un triage, no lo manden a sala de pediatría porque forma parte, digo, es un consejo, ¿no? O sea, nosotros estos son los criterios que ponemos para ingresarlo, si suman estas cosas, ¿no? O sea, no vas a meter, porque si no se te llena en una mañana, porque ahora estamos con la epidemia del rinovirus y el BRS, pero si tiene menos de 3 meses, tiene una enfermedad pulmonar crónica y fue un prematuro, para adentro con nosotros, con los intensivistas, porque tiene alto riesgo de evolucionar mal, como le pasó al de la historia. Sí. A ver, tips de recetas, nada científico lo mío, pero en esto lo único que les quería transmitir es que en esto nos valemos porque todo CTI tiene que tener criterios de ingreso, por eso en un pase de guardia dijimos, ¿para qué vino acá? Bueno, está. El problema es lo contrario, pero este nene como estaba en sala de cuidado moderado, pesa 2 kilos 800, no tiene fuelle para respirar, o sea, no es que suba para que lo pongamos en OAF, es porque él tiene un terreno, porque como toda enfermedad está sobre quién asienta, y es ahí donde ustedes son los protagonistas de que están atendiendo niños pequeños, ¿está? Si bien, como bien dijo Juan, no voy a repetir ni pisarlo en cuanto a lo que está hablando, pero está buena esta tabla de factores de riesgo, porque forma parte de los criterios de ingreso, por lo menos a un cuidado intermedio, que sé que en algunas unidades que hay pocos aislamientos, vos tenés a 4 prematuros en engorde y la NER te dice, ¿pero dónde vas a meter a ese que tiene un BRS? Pero ese pobre tiene 2 kilos 800, nació de 30 semanas y claro, ahora tiene 2 meses. Ese no va a marchar bien, ¿está? Es
o sea, no es que tenga la tabla de la verdad, pero es una transmisión de mi experiencia y sé el impacto que genera el tener un recién nacido por edad gestacional corregida en una unidad donde tenés prematuritos que están más estériles y es un placer las unidades de ustedes, que están todos, ¿viste? O sea, todo enfermo, o sea, la dinámica, es todo asepsia de mínima, tocar y tener el paciente, ¿verdad?, con nada adquirido, y tenés que tener un área para poner estos chiquitos. Nada más que eso. Sí. Perdón la interrupción. No, y en base a lo que decía Alicia, que en realidad sale también de esta tabla, fíjense dónde están los factores de riesgo de muerte por bronquiolitis, que también son los menores de 3 meses con bajo peso, la patología cardiopulmonar y las inmunodeficiencias. O sea, estos son pacientes que tienen que estar en cuidados intensivos. Podrá ser con nosotros o con ustedes, pero tiene que estar en un régimen por lo menos de intermedio, probablemente intensivo, sobre todo cuanto más chico, ¿verdad? Sí, especialmente porque, como vamos a ver en la terapéutica, la escalada terapéutica, si es tardía, y ahí me estoy anticipando, pero es lo que tenemos que hacer, pensar eso, ¿verdad? Pensar en lo que va a pasar para prevenirlo. La escalada terapéutica tiene que ser rápida, porque si la hago despacio, también es un factor, eso hay evidencia, es un factor de riesgo que aumenta la mortalidad. Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, de la microbiología vamos a hablar rápido. El agente etiológico es el BRS. Nosotros ahora lo que ha pasado es que se ha avanzado en las técnicas moleculares, sobre todo en el PCR. Ustedes saben que nosotros contamos acá en el hospital y en la mayoría de los centros asistenciales, en algunos puede tener un costo para las familias que decidan asumirlo, pero se pueden hacer estudios en técnica de PCR para identificar los virus que están produciendo las bronquiolitis. En realidad lo que ha sucedido es que muchos virus conocidos se fueron sumando a la lista de los agentes y se fueron identificando virus nuevos como agentes de bronquiolitis. Eso es lo que hace, como dice Alicia, que ahora, por ejemplo, sepamos que estamos en pico de rinovirus, porque lo estamos identificando. Antes, con los aspirados por inmunofluorescencia, que era el aspirado nasofaríngeo habitual, nos quedábamos con los 4 virus clásicos. Sabíamos que era el BRS, el adenovirus, los influenza. Sabíamos por estudios moleculares muy específicos hechos en el primer mundo que existía el metaneumovirus como agente, el rinovirus, pero ahora los podemos identificar. Y esto es importante, tiene implicancias obviamente epidemiológicas, todavía no tenemos tantos datos, sí capaz que de forma empírica podemos decir que algunos virus, por ejemplo el metaneumovirus, nos ha dado muchos problemas, hay reportes a nivel de la literatura internacional de que estos pacientes evolucionan peor, todavía igual nada con la evidencia suficiente, pero empezar a identificar los virus creemos que es importante porque estamos viendo que hay pacientes con determinados virus que antes pensábamos que eran más banales, que no son tan banales. Por ejemplo, el rinovirus en los muy chicos, el metaneumovirus prácticamente en todas las edades, además de los que clásicamente ya sabemos, ¿no? Como por ejemplo el adenovirus. Y ahora acá les mostramos esta tabla, que fíjense lo que pasa, la diferencia entre lo frecuente y lo que es grave. Y en realidad el BRS siempre gana y siempre va a estar primero, pero esto es por frecuencia. Pero miren cómo se acomoda acá el rinovirus como etiología de infecciones respiratorias graves, los coronavirus, esto obviamente referido a los no SARS-CoV-2, el adenovirus, que esto es un concepto que traemos de la pediatría, que siempre supimos que el adenovirus es un virus que produce bronquiolitis más grave, y el metaneumovirus, cómo se ubica acá. O sea que acá esta tabla es interesante para que ustedes empiecen a tener en cuenta que si tienen posibilidad de pedir un panel respiratorio, lo hagan, porque la identificación de estos virus ayuda mucho también a anticipar un poco qué es lo que puede pasar con los niños. Si bien faltan datos, estamos empezando a saber que estos virus a estos niños les caen muy mal, sobre todo a los chicos. Sí, eso es importante y claro, es un problema que tenemos porque para hacer la técnica de PCR es una técnica que es más cara que la inmunoelectroforesis, como decía Juan, que identificaba históricamente el BRS, el adeno y el influenza. Y entonces seguramente ustedes trabajan en diferentes instituciones y muchas veces el personal del laboratorio
te puede llamar y preguntar, ¿para qué querés saber si es un BRS o un rinovirus? Igual la conducta no te va a cambiar. Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿tá? Les contamos nuestra experiencia y cuál es nuestra respuesta. A los padres les decimos que porque conociendo al enemigo uno ya sabe con quién atacar. Parece lo mío muy de cocinera, pero a la parte del laboratorio y a dirección técnica le decimos, bueno, porque es una bronquiolitis grave y debemos conocer la etiología. No es porque estamos haciendo investigación clínica, sino porque estamos en el siglo XXI y no es lo mismo no saber cuál es el germen, ¿verdad? Independiente de lo del antibiótico, ¿no? Que eso después lo vamos a ver, qué hacen los chilenos, qué hacen los españoles, qué hacemos nosotros, pero la etiología hay que saberla, o sea, y ahí está la evidencia, ¿verdad? O sea, nosotros nos ponemos de expectativa armada porque si es un rinovirus y tenemos un lactantito de 45 días, sabemos que no le va a ir bien. De hecho lo tenemos. De hecho es lo que tenemos acostado en cama de diciembre. De hecho, Perdón la interrupción, pero digo, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros cuando pedimos el tan mentado multiplex? Y que ahí además de paso ya vemos que no tiene un atípico y ya le sacamos el macrólido. Bueno, no sé, eso es lo que hacemos habitualmente, y reconoce por PCR todos estos virus que sabemos que van a dar una bronquiolitis grave. ¿Está? Ahí está, y el concepto de esto que decía Alicia, de que en realidad en los pacientes hospitalizados, en muchos se identifica coinfección, que eso también se ha asociado con peor evolución, y la más frecuente es BRS rinovirus. Esto es porque son virus que circulan muy similar, y tener este concepto presente, que, bueno, una cosa es la coinfección y otra cosa es la sobreinfección. La coinfección ya sabemos que es bastante infrecuente, pero la sobreinfección siempre quedó como en duda, y en realidad también es baja. O sea que, bueno, esto es lo que decía Alicia. Después podemos hacer consideraciones de la antibioticoterapia. Nosotros en muchos casos consideramos que deben recibirla, siempre en un contexto de gravedad. Pero en realidad para los pacientes que tal vez no estén tan graves, esto se puede bueno, tener una conducta expectante. Distinto si tomamos, o sea, es distinto un rinovirus, un niño que no tiene ninguna prótesis, ni una violación de las barreras, o sea, no está ventilado, no está con una máscara de doble nivel o de CPAP, y distinto es, ¿verdad? Y que tenemos una típica bronquiolitis BRS, nos estamos anticipando a lo que es el tratamiento antibiótico, pero uno tiene que, por supuesto, racionalizar antibióticos y no hacer un uso indiscriminado de antibióticos. Entonces, bueno, si acá tenemos la evidencia de que tenemos un rinovirus y el niño está con un catéter y con fisioterapia, bueno, no se le ponen, nosotros no le ponemos antibióticos, ¿tá? Pero si está con un tubo endotraqueal, con dos vías centrales y curarizado, ese mismo germen, ese rinovirus, le vamos a poner antibiótico. No sé si, perdonen mi pragmatismo, pero un poco los tips que hacemos para la generalización de, están los grises, que son la mayoría, pero el blanco y negro es lo que hacemos, ¿correcto? Por supuesto que toda duda o discrepancia, esto, si bien tenemos un auditorio casi como el de Carlos Vives, eso es mérito de Elena, pero nos encantaría que hablaran, porque la verdad que es un placer que haya tanta gente, ¿no? Que tanta gente interesada, pero, y oír otras opiniones. Bueno, si quieren avanzamos, después cualquier cosa podemos. Bueno, y esto que nos pareció importante, esto, bueno, un poco, como dijo Mario, esto lo hicimos el año pasado, estábamos más cerca de la pandemia, igual lo dejamos porque en realidad esto seguimos viendo que se sigue reportando que la epidemiología cambió, se sigue reportando que no se sabe si el BRS va a seguir circulando como circulaba. La verdad es que a ojo creo que sí, este año por lo menos impresiona que sí, pero la verdad es que el año pasado, por ejemplo, tuvimos un año muy bizarro.
El Sí, BRS vino muy tarde, hubo virus que vinieron antes, como que lo que teníamos en la costumbre no se cumplió. Y claro. esto tenía mucho que ver, bueno, con las medidas no farmacológicas, sobre todo, y todo el tiempo que los niños más chicos pasaron en sus casas, que determinaron un cambio en la Claro. circulación. Nosotros tenemos espejo que nos ponemos con brazos en la cintura mirando el hemisferio norte, ¿correcto? Y entonces sabemos que lo que pasa arriba en el mapa es lo que se viene. Y como bien explicó Juan, cuando los hermanos de los chiquitos que ustedes atienden no fueron al CAIF, a la escuela, no se enfermó ninguno y pasamos una pandemia 2020 mirándonos el ombligo porque no se contagió ninguno. En el 2021 que empezó a abrirse, a pesar de que no se... Ahí empezaron a infectarse y el COVID nos generó un impacto, el SARS-CoV-2, perdón, nos generó un impacto en la mortalidad de los niños. Si bien hubo algún grave, para nada generó un problema de mortalidad. Y tuvimos problemas con el metaneumovirus. Sí. Y bueno, y ahora sabemos, y lo estábamos esperando, porque en Europa y Estados Unidos, el invierno pasado que ellos tuvieron, que ahora terminaron, que están en primavera, ya casi por entrar en otoño, en verano, ellos ahí sí, el BRS volvió Sí. y bueno, parece que volvió para quedarse y lo estábamos esperando y ahora está llegando. O sea, nosotros somos una imagen especular de lo que pasa en el invierno del hemisferio norte. Así que aprontarse todo este auditorio porque se viene el BRS, si bien lo anticipó el rinovirus, que nos hizo hacer bastantes dolores de cabeza porque es muy malo. Se viene el BRS por lo que está Sí, lo que vemos, por lo menos. transcrito en lo que ha sucedido Sí. en el invierno del hemisferio norte. Seguimos. Bueno, muy bien. Y ahora viene el muchacho, ¿no? Que estábamos viendo. Sí, entonces, esto es un poco lo que, para retomar lo que estábamos, lo que hablamos hasta ahora, es un lactante entonces de 1 mes y 21 días de sexo masculino, producto de un embarazo bien controlado, con múltiples complicaciones, que fue un pretérmino de 36 semanas, adecuado, vigoroso, alimentado a pecho directo exclusivo, con un buen ascenso ponderal, calmetizado, que está cursando una infección respiratoria aguda baja grave, con una bronquiolitis aguda metaneumovirus, una insuficiencia respiratoria tipo 2, retomando la gasometría inicial que les mostramos. ¿Qué factores de riesgo de mala evolución tenemos en este niño? La edad menor de 3 meses y la prematurez. Y acá vuelvo a retomar lo que dijimos al principio. Estos son niños en los que, como dijo Alicia, la escalada terapéutica tiene que ser rápida y no se puede demorar con terapias. Es cierto que uno a veces quiere apelar a lo no invasivo, pero estos son niños que tienen muy mala evolución si no se instaura el tratamiento invasivo precoz. Y bueno, y por eso es importante reconocerlos, y por eso les queremos mostrar con una historia, porque vean cómo evoluciona este paciente, también un poco dado por la demora en la ventilación. Bueno, entonces queremos hablar un poquito de la fisiopatología. Después hay algunas cosas que vamos a hablar hoy. Andrea va a retomar después en la próxima clase más lo mecánico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la patogenia de la bronquiolitis? Sea cual sea el virus, va a tener una acción citopática que va a producir una reacción inflamatoria a nivel de la vía aérea, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trastorno? El trastorno por excelencia de la bronquiolitis es la obstrucción bronquiolar. Si bien vamos a ver que el pulmón de la bronquiolitis grave es un pulmón heterogéneo y por eso nos da tanto trabajo ventilar una bronquiolitis grave, en realidad cuando uno va a revisar la patogenia, obviamente que tiene que hablar primero de esto, de la obstrucción de la pequeña vía aérea. ¿Y eso por qué se produce? Porque hay necrosis del epitelio, hay infiltrado peribronquial, hay edema submucoso, hay hipersecreción de moco, hay acúmulo de células inflamatorias, que además hay detritus celulares, fibrina que van a la luz bronquial, y además se describe una activación neural con hiperrespuesta a la vía aérea, que sería esa hiperreactividad bronquial que está sobreagregada a la inflamación. ¿Sí? Entonces, todo esto es lo que va a explicar inicialmente por qué estos pacientes cursan una insuficiencia respiratoria. ¿tá? Entonces ahí el compromiso mecánico de la ventilación por obstrucción bronquial interfiere en intercambio gaseoso y eso es lo que determina la insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cómo definimos insuficiencia respiratoria? Como el fracaso del aparato respiratorio en su rol de intercambiador de gases.
Por lo tanto, es incapaz de entregar el oxígeno necesario para satisfacer las necesidades metabólicas. Y un concepto que es importante es que se puede acompañar o no de alteraciones en la eliminación del CO2, como ustedes bien saben. ¿Cuál es la definición clásica? La definición clásica y gasométrica es con una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio en un paciente que ventila espontáneamente al aire, o sea, con una fracción inspirada de oxígeno del 21%, a nivel del mar y en ausencia de un shunt intracardíaco. Entonces acá nosotros les pusimos para recordar, porque nosotros en pediatría esto siempre es importante, nosotros rara vez, si bien después cuando le sigamos contando la evolución de este paciente y hablemos de distrés, de síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a hablar de que es importante en algunos casos tener gasometrías arteriales. En realidad en pediatría nosotros no contamos con gasometrías arteriales, entonces nos basamos en la saturación de oxígeno, ¿sí? Y ese es nuestro parámetro para conocer o para estimar dónde estaría la presión arterial de oxígeno. Y recordar que nosotros con una presión arterial de oxígeno menor de 60, o sea, definiendo la insuficiencia respiratoria de forma gasométrica, vamos a andar más o menos en una saturación de oxígeno de 90. ¿Tá? Entonces, este paciente que satura menos de 90%, probablemente tenga una insuficiencia respiratoria gasométrica con una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Más allá de eso, y siempre como hacemos nosotros acá con nuestros residentes y posgrados, más allá de que los valores no estén, siempre ante un paciente con una clínica como tenía este paciente, una clínica florida de dificultad respiratoria, aunque sature bien, ese paciente está realizando una compensación fisiológica de insuficiencia respiratoria. O sea que más allá de que uno no tenga gasometría o sature bien el paciente, ese paciente igual tiene una insuficiencia respiratoria. Una cosa es la definición académica, gasométrica, y otra cosa es la definición clínica. Este paciente no había dudas de que tenía una insuficiencia respiratoria. Bueno, y esto es también súper importante, y es lo que está en los libros, cuando estudiamos de cualquier libro de pediatría, esto, si no me equivoco, esto sale de un trabajo español que está muy lindo, que ahí quedan todas las citas si ustedes quieren ver, pero bueno, en los niños pequeños, ¿por qué es más frecuente la insuficiencia respiratoria? Bueno, tienen mayor tasa metabólica basal, o sea que tienen menor reserva metabólica ante la caída de la disponibilidad del oxígeno. El recién nacido tiene una respiración irregular, entonces puede compensar con mucha mayor dificultad la insuficiencia respiratoria. El diámetro de la vía aérea es inferior, y si ustedes recuerdan la ley de Poisson, entonces la disminución del diámetro va a aumentar mucho más la resistencia. Tienen un tórax que es mucho más elástico y deformable, los músculos respiratorios están menos desarrollados, las costillas horizontalizadas. Todo esto hace que no puedan compensar bien mediante trabajo respiratorio cuando tienen insuficiencia respiratoria. Son más propensos a la fatiga porque tienen un diafragma menos desarrollado. Y además tienen predisposición a las atelectasias que son típicas en estos pacientes chicos. Tienen menos unidades alveolares, lo que facilita el colapso. No, tienen menos poros de Kohn y canales de Lambert, eso hace que tengan menos ventilación colateral y eso favorece todo el colapso. A ver qué pasó acá. Bueno, quedó una en blanco aparentemente. Tienen enfermedad previa y que además Juan, tiene... no se te escuchó lo último que dijiste, ¿sabes? Había quedado trancado. No, me puse inestable ahí, sí. Ya, ahora, ¿se escucha bien, André? Ahora se escucha, pero anda un poquito para atrás lo último que dijiste Bien. porque no se escuchó. Ahí está. Entonces, vamos a hablar de la clasificación. Por un lado tenemos una clasificación según la evolución, la insuficiencia respiratoria aguda y crónica, y la insuficiencia respiratoria aguda es la que se instala en un paciente previamente sano de forma rápida. La insuficiencia respiratoria crónica es en el paciente que tiene una enfermedad previa, y esto generalmente es de una instalación lenta porque están los mecanismos de compensación al máximo. Según el compromiso gasométrico, como ustedes saben, tenemos tipo 1 o hipoxémica, donde tenemos por definición una presión arterial de oxígeno menor a 60, con una presión arterial de CO2 normal o baja. Y tipo 2 o hipercápnica, cuando tenemos una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio. Recuerden igual, de todas maneras, que en la gasometría venosa, la presión arterial de CO2
se puede correlacionar muy bien con los valores son prácticamente los mismos. Y según el mecanismo fisiopatológico vamos a tener la insuficiencia respiratoria de causa pulmonar y extrapulmonar. Entonces, las que son de causa pulmonar, tenemos 3 mecanismos principales, son la alteración en la relación ventilación-perfusión, el shunt intrapulmonar, los trastornos de la difusión, y como mecanismo extrapulmonar principal, la hipoventilación alveolar. Si bien hay otros, es la que más nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una insuficiencia respiratoria? Hay, en alguna fase del metabolismo del oxígeno hay alteración, o a veces en todas. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede con el oxígeno? Bueno, el oxígeno tiene que pasar de la atmósfera a los tejidos. Y eso se produce mediante la oxigenación, que es el intercambio gaseoso a nivel pulmonar, mediante el transporte y la entrega de oxígeno, que es cómo se distribuye el oxígeno para ser seguido a los tejidos, y mediante el consumo y la extracción del oxígeno disponible, que eso se va a producir a nivel tisular de acuerdo a las demandas metabólicas. Y acá va a haber muchos mecanismos que van a actuar para regular estos 3 pilares que son la oxigenación, el transporte y el consumo. Entonces acá lo que les queremos mostrar es que, bueno, vamos por la oxigenación primero. ¿Quién determina la oxigenación? La ventilación alveolar. ¿Quién determina a su vez la ventilación alveolar? El volumen corriente, que va a estar dado, va a determinar el volumen que llega al espacio alveolar y que está disponible para el intercambio gaseoso. Pero además del volumen alveolar vamos a tener un volumen de espacio muerto, como ustedes saben, que es el volumen de espacio muerto anatómico, que ese es el que queda en la porción de conducción de la vía aérea, y es el que determina que la presión de oxígeno, ustedes recuerdan, la presión de oxígeno a nivel de la atmósfera es 150 milímetros de mercurio, pero cuando llega al alveolo es de 100, y eso es porque va cayendo la presión de oxígeno a medida que va quedando en este espacio muerto anatómico, ¿sí? Ese espacio muerto anatómico no va a participar del intercambio gaseoso, pero lo que va a suceder es que si aumenta, probablemente tengamos ahí un mecanismo de hipoxemia. Es la presión de oxígeno, no la FO2 del aire. Sí, ahí está, presión de oxígeno. Va a depender también de qué la oxigenación, de la difusión. ¿Por qué? Porque a nivel del alveolo hay una difusión pasiva del oxígeno. Y esa difusión pasiva, entonces, es que el oxígeno se va a mover desde donde tenga mayor presión a menor presión. Y también va a depender de la relación ventilación-perfusión, es decir, la relación ventilación-perfusión, que es la que determina la presión alveolar de oxígeno. Y acá, entonces, tenemos cómo está distribuida la relación ventilación-perfusión. Si ustedes hacen una gráfica donde colocan, acá tenemos la base y el vértice pulmonar, ven que está contado en base a número de costillas, y cómo es la relación ventilación-perfusión. Conceptualmente, tanto el flujo como la ventilación van siempre desde la base hacia el vértice van a caer, y eso va a generar diferentes relaciones ventilación-perfusión, que las tenemos acá, que son las que se describen en las zonas de West, ¿sí? Entonces, si yo me voy al vértice pulmonar, voy a tener la zona 1, donde la presión alveolar va a ser mayor a la presión arterial. O sea que ahí voy a estar acá, vértice, voy a tener un BQ mayor a 1. La zona 2 es la zona del medio, que en realidad esta es la zona más óptima, donde la arterial es mayor a la alveolar. Acá la ventilación, la relación BQ va a ser igual a 1. Y la zona 3, que es la base, la presión arterial va a ser mayor que la alveolar, y acá en realidad, si me voy hacia acá, hacia las bases, voy a tener un BQ menor a 1. Y esto es fisiológico en realidad. Lo que pasa es que esto sirve después para entender por qué cuando hay insuficiencia respiratoria, nosotros hablamos de alteración BQ y decimos BQ menor a 1, bueno, en realidad ahí el pulmón se empieza a comportar, ya no de forma fisiológica, pero se toma este mismo concepto, sucede lo mismo básicamente. Entonces, con estos determinantes, después tenemos que hablar del transporte y la entrega, como les decía que era la segunda fase. ¿De qué va a depender el transporte y la entrega de oxígeno? Del contenido arterial de oxígeno. ¿Y el contenido arterial de oxígeno de quién depende? De la hemoglobina. O sea, un paciente anémico, como siempre, como concepto, paciente anémico va a transportar menos oxígeno, ¿sí? Y recordar que la curva de disociación de la hemoglobina también puede moverse en diferentes situaciones. Esto más allá de que haya una disminución en la disponibilidad del oxígeno, sino que también puede suceder por, ustedes saben, acidosis, fiebre,
todo eso puede generar que la hemoglobina tenga mayor o menor afinidad por el oxígeno. Y también de la presión arterial de oxígeno, si bien en mucha menor cantidad, esto es más que nada dependiente de la hemoglobina y de la saturación de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno es el oxígeno que va a estar disponible para ser distribuido por el sistema cardiovascular y que va a llegar a los tejidos. ¿Y de quién va a depender entonces? De lo que haya en la sangre de oxígeno y del gasto cardíaco, ¿sí? Y la extracción y el consumo tenemos, por un lado, el consumo, que es el consumo de oxígeno por minuto, y la extracción, que en realidad, ¿qué va a ser la extracción del oxígeno? La relación que se establezca entre lo que dispongo de oxígeno, o sea, lo que el sistema cardiovascular le hace llegar al tejido, y lo que el tejido consume. Entonces ese índice va a ser la extracción que hace el tejido. Bueno, es un porcentaje. Entonces acá, esto es un concepto importante, nosotros si graficamos consumo de oxígeno y disponibilidad, vamos a tener un área donde vamos a estar en un área de metabolismo aerobio, donde la disponibilidad de oxígeno es muy superior al consumo. Entonces, si aumenta el consumo, no hay problema, la disponibilidad de oxígeno puede suplir las demandas. Pero hay un punto en el cual se establece la disponibilidad de oxígeno crítica, esto obviamente son conceptos fisiopatológicos, esto nosotros no lo medimos. Pero hasta cierto punto de disponibilidad de oxígeno, o sea, a medida que va cayendo la oxigenación, nosotros vamos a caer en la disponibilidad de oxígeno crítica, donde conceptualmente el consumo se hace dependiente de la disponibilidad. Es decir, estamos en un estado de metabolismo anaerobio. Si a nosotros, al paciente acá, no le aseguramos una correcta oxigenación, este paciente va a entrar en hipoxemia y en metabolismo anaerobio. Y acá ven cómo está el láctico, que el láctico sube, que es uno de los elementos que nosotros usamos como parámetro de hipoperfusión. Bueno, entonces, de los mecanismos de insuficiencia respiratoria que vamos a mencionar, la relación BQ menor a 1, la relación BQ igual 0, que es el shunt intrapulmonar, la relación BQ elevada, que es el BQ infinito, los defectos de la difusión y la hipoventilación alveolar. Esos son los mecanismos clásicos que están en todos los libros de fisiopatología. Acá lo único que vamos a hacer brevemente es recordar. ¿Sí? Ahí tenemos la relación BQ menor a 1. Entonces ustedes ven que, por definición, estas son áreas mal ventiladas con perfusión conservada. Esto va a producir hipoxemia, ¿sí? Entonces ustedes acá ven que hay una obstrucción de la vía respiratoria, acá tiene un alveolo normal y un alveolo obstruido. Por lo tanto acá la presión arterial de oxígeno va a ser menor, lo que va a determinar una presión alveolar de oxígeno menor, ¿ven? Que es de 50. Pero la sangre va a estar bien, o sea, la perfusión de este alveolo va a estar bien. Perdón, se me fue. Entonces, esto va a producir hipoxemia porque la sangre va a pasar a oxigenarse, la presión alveolar va a estar disminuida debido a esta obstrucción, o sea, la mala ventilación, y va a salir con menor oxigenación, ¿sí? En este caso, en realidad, el CO2 ustedes saben que se puede eliminar mejor que el ingreso del oxígeno, entonces en realidad generalmente esto cruza con pseudonormocapnia. Y en realidad son pacientes que cuando hay un BQ puro, que esto por ejemplo sería, el paradigma sería el asmático más que nada, cuando hay una hipercapnia, eso está hablando de que el trastorno de la ventilación es muy severo. Y esto es lo que tiene la correlación con el estudio radiológico del paciente que mostró Juan al inicio. Sí. Que no es que uno haga diagnóstico fisiopatológico, pero es el paciente, la gasometría y el estudio radiológico. Son las tres cosas que tenemos que tener, además de ver los parámetros del ventilador si está ventilado. Exacto. Y bueno, y esto tiene una correlación con la radiología. Y este es el reto terapéutico que tienen, de lo interesante y digamos, y difícil, y pobre para el niño, por esa asimetría, porque que hay, más que asimetría, lo heterogéneo, que es la bronquiolitis, porque tiene todos los mecanismos que está explicando Juan, que tienen manifestaciones diferentes en la gasometría, por si predomina el efecto espacio muerto, así predomina el BQ menor de 1, o sea la hipoxemia, y eso en el estudio radiológico que veíamos, que lo vimos mucho en la epidemia de la tos convulsa, que es muy característico,
áreas que están hiperinsufladas, o sea, ahí son hipercámnicas, ¿sí? O sea, hay una correlación entre lo que ves en el niño que está hiperinsuflado, pero lo ocultás y tiene sucrepitantes finos con muchas secreciones. Entonces ahí hay becumenur de 1, y ahí es donde hay un aumento de la imagen retículo nodular en el estudio radiológico. Hay áreas hiperinsufladas que si lo ventilamos como lo ventilábamos hace años, se rompe, que por suerte ahora prácticamente no existen neumotórax por la ventilación, y que hay hiperinsuflación en el estudio radiológico e hipercamia en la placa. ¿Tá? Entonces está bueno comprender este mecanismo fisiopatológico, porque tiene todo una correlación en la clínica, en la gaso y en la radiología. Eso está bueno entender. Sí, y para agregar de lo que dice Alicia, que es otra cosa que hace que esta patología sea tan compleja, porque no, a veces creo que los pediatras la subestimamos mucho y es súper compleja, que es la correlación mecánica, como dice Alicia, porque estos son mecanismos de insuficiencia respiratoria, fisiopatológicos, o sea, son mecanismos de hipoxemia y hipercapnia. Pero después está lo que esto determina, o sea, lo mismo, la obstrucción, cómo compromete la mecánica pulmonar, que eso es de lo que les va a hablar Andrea en la próxima clase. Hay que juntar las dos cosas. Y después lo vamos a ver en los talleres, cómo medimos la mecánica y cómo vemos el flujo, cómo entra el flujo de oxígeno, de aire, perdón, de oxígeno, de mezcla, y cómo se atrapa o no. Cómo se atrapa o no, si aumenta un mecanismo o el otro, ¿verdad? Si está más hipóxico, es BQ menor de 1, si está más hipercámnico, hiperinsuflado y con atrapamiento, es medio como el asmático. Ahí está. Pero hay de los dos, ¿verdad? Entonces ahora les mostramos en realidad el BQ shunt o 0, que en realidad es del espectro del BQ menor a 1, lo que pasa que es una situación particular en la que se produce, como ven acá, en realidad hay una ocupación, un colapso del alveolo, o sea, ese alveolo está excluido de la ventilación, ¿tá? Por lo tanto, la sangre que va a pasar a oxigenarse no se va a oxigenar, ¿tá? ¿Qué va a pasar entonces con estos alveolos? Si yo le doy oxígeno, no se van a oxigenar, porque en realidad acá no hay presión alveolar directamente, ¿tá? Y esto es lo que es clásico de la neumonía, del edema, de las atelectasias, y lo que vamos a ver después cuando hablemos de distrés, una de las grandes causas de que el distrés sea hipoxémico, porque hay alvéolos excluidos de la ventilación, que no están participando. Esto es importante, adelantándonos para los tips, digamos, que cuando predomina y hay un porcentaje determinado en la neumonía de shunt, de esta situación donde el pobre capilar pulmonar viene y se encuentra, en lugar de encontrarse con un alvéolo libre, está todo tapado, ya sea de agua. Si es de agua es fácil porque lo resolvemos con un láser. Pero cuando el porcentaje de este efecto shunt supera un determinado valor, que lo va a dar distrés Andrea, perdón, Juan, que es 30, les adelantamos. Eso es distrés, ¿tá? Porque son recontra hipóxicos. Y entonces ahí es que empezamos a usar lo que ustedes utilizan tanto, que es o sea, esto se parece mucho a la membrana hialina. Esto están acostumbrados ustedes a la membrana hialina, pero ustedes, claro, tienen el recurso de lavar esto metiéndole surfactante. No, nosotros no, ya hubo una época donde se intentó a niños grandes que usábamos ampollas de Survanta, y nada, o sea, no. Pero esto es el pilar fisiopatológico de lo que ustedes están acostumbrados, con mucha experiencia, que aprendimos nosotros de ustedes, de el BQ menor de 1, ¿verdad? 0. Que mejora con Survanta, y cuando no mejora, la hipoxemia inducida, aunque no tenga hipertensión pulmonar, es la que le ponemos óxido nítrico. Y bueno, hubo otros recursos como la alta frecuencia, pero está bueno. Acá un poco juntando con la mecánica, como le decíamos, y adelantándonos, en realidad este paciente que no va a responder al oxígeno, el recurso terapéutico es
reclutar Abrirlo, este alveolo, o sea, claro, abrirlo, que es lo que dice Alicia, se podrá, dependiendo de la patología, es lo que ustedes hacen con el Survanta, es lo que nosotros hacemos con la claro. PIP. Que después Nosotros, ya claro, vamos a nosotros adelantar. como acá no podemos poner algo que limpie, porque esto es moco, estos son neutrófilos, esto es bacteria, porque sí. puede haber zoonofección, esto es BRS, entonces no podemos meterle, no usamos el Survanta, y entonces lo que hacemos es, bueno, como no podemos sacar el contenido, lo que hacemos es aumentar el continente, y eso es nuestra base, nuestra justificación de por qué titulamos una presión positiva para obtener una mejor relación BQ, y por tanto eso es el efecto de lo que es el reclutamiento alveolar, ¿no? Y a veces lo hacemos a través del prono o con otros gestos terapéuticos. Pero es un poquito por eso ustedes, si vienen a la unidad, ven a muchos nenitos chicos boca abajo. Bueno, es para que después que obtenemos una PIP óptima, que ahí es donde vamos a encontrar que no nos fuimos de la mano, no se nos fue la mano y la dejamos muy abierto y se nos fue para hipercapnia tipo niño asmático, ¿está? O sea, no nos quedó un efecto espacio muerto, capaz que al principio en la maniobra sí, pero después quedó con una PIP óptima, la titulamos, ¿tá? La dejamos en el mejor valor y lo dejamos abierto, o sea, es lo que se llama open the lung and keep the lung open. Un poco meto esto para no aburrirlos, porque es medio tedioso todo el mecanismo fisiopatológico. Pero como no tenemos surfactantes, que es lo que ustedes saben, tenemos Darle presión. es un poco para cotejarlo con lo que ustedes saben hacer, ¿verdad? Bueno, ya nos queda menos. Esto es un poco tedioso, pero es necesario. Después acá vamos a hablar, este es el espacio muerto, la relación BQ elevada o infinito. Entonces, como retomando lo que decíamos hoy, la ventilación alveolar va a depender del volumen corriente, del espacio muerto y de la frecuencia respiratoria. Entonces, esto van a ser unidades alveolares que no van a estar perfundidos, pero van a estar ventilados. O sea, acá lo ven, este alveolo en realidad no tiene perfusión. Y en realidad, cuando hay una ventilación de espacio muerto mayor del 60%, es que empieza a aparecer hipercapnia. Y esto donde se ve en el DIS-3, no como único mecanismo, empieza a adquirir. Y también es importante en la sobredistensión, que esto también lo vamos a hablar después que lo retomamos con la mecánica, pero cuando hay alvéolos muy hiperinsuflados, lo que hacen es comprimir los vasos sanguíneos, entonces agregan un mecanismo más de insuficiencia respiratoria, que es el de la ventilación de espacio muerto, porque al estar muy inflado el alvéolo, colapsa el vaso pulmonar, entonces no permita que se perfundan otros alvéolos que están ventilados. Bueno, los defectos de la difusión, rápidamente, nada, porque no tiene nada que ver con esto. Hacemos que no existe para no complicar. Y sí la hipoventilación, ¿por qué? Porque en realidad estos pacientes, y acá mezclando un poquito con la mecánica, estos pacientes si evolucionan, se hiperinsuflan, si se hiperinsuflan, van a terminar en hipoventilación por hiperinsuflación, van a terminar en hipoventilación por fatiga muscular, pueden tener hipoventilación alveolar también por colapso, ¿tá? Entonces, estos niños en realidad pueden agregar ese mecanismo, que es un mecanismo extrapulmonar, ¿tá? Y que lo que van a producir es un volumen minuto inadecuado, y eso, como ustedes saben, hay una relación inversa entre la ventilación alveolar y la presión alveolar de CO2, y eso va a determinar que estos pacientes cursen siempre con hipercapnia. Entonces, la hipercapnia puede tener muchas causas, pero este es el concepto que ahí está bueno, desde la pediatría, retomarlo, de cuando se dice se está agotando. Bueno, es esto, cuando uno empieza a ver hipercapnia en un paciente que tenía mucho trabajo respiratorio, su trabajo respiratorio cada vez es menor, empieza a tener hipercapnia, es que está hipoventilando. Eso es una indicación formal de plantearse la intubación y el inicio de la asistencia ventilatoria mecánica. Y por eso en las pautas ustedes van a ver que la mayoría de los, por ejemplo, dice, criterio de ingreso a CTI, dice presión de CO2, hipercapnia, o sea, la que quieran. Y es por esto, en realidad, porque está hablando de que ya no es un BQ de obstrucción bronquial y nada más.
hay otros mecanismos que están dando hipercapnia. Será espacio muerto, será hipoventilación, pero esto habla de severidad, y creo que es un concepto que está bueno que ustedes se guarden. Bueno, y nada, esto es para terminar. Y para juntar un poco lo que les decíamos con Alicia, la obstrucción de la vía aérea, que es el problema inicial, va a dar un BQ menor a 1, con un aumento de las resistencias, que esto lo va a retomar todo Andrea con mecánica en la clase que viene. Un cierre respiratorio precoz va a limitar el flujo expiratorio y eso va a generar que se acumule volumen alveolar y ese volumen alveolar se va a traducir en una presión que es la presión, la PIP intrínseca que le llamamos nosotros. Que todo esto lo ponemos ya desde acá para que lo retomemos y para que después entiendan las estrategias ventilatorias que tenemos con estos pacientes. Entonces, ese volumen que va a generar esa PIP intrínseca va a aumentar los volúmenes pulmonares. Entonces, estos pacientes van a estar muy hiperinsuflados. La hiperinsuflación, recuerden que disminuye la compliance, porque vamos a estar, si ustedes recuerdan la curva PV, en un área de sobredistensión. Eso va a aumentar, como decíamos, el volumen de espacio muerto, porque va a haber colapso de los vasos, porque los alveolos van a estar hiperinsuflados, y va a haber hipoventilación, porque el paciente hiperinsuflado puede compensar mucho menos con los movimientos respiratorios la insuficiencia respiratoria. Entonces va a haber hipercapnia. O sea que es muy compleja. Entonces, como conclusiones de hoy, las infecciones respiratorias agudas bajas son numerosos síndromes, como dijimos, desde muy leves a muy graves. La bronquiolitis aguda es la infección del tracto inferior más frecuente en el lactante. Las mayores tasas de ingreso y de mortalidad están en los lactantes menores de 3 meses, y ahí retomamos los factores de riesgo que dijo Alicia. Los lactantes pequeños tienen diferencias fisiológicas que los hacen más propensos a la insuficiencia respiratoria grave, y acá es importantísimo, y lo vamos a repetir muchísimo, capaz que insistimos demasiado, pero estos niños no se puede esperar. Son niños que se puede probar alguna chance con ventilación invasiva, sí, en algunos casos, en otros hay que ser invasivo, porque si llegamos tarde tienen muy mal pronóstico. Y bueno, y la fisiopatología, y esto lo va a retomar Andrea la próxima, pero en realidad es una fisiopatología compleja, hay que conocer los mecanismos que producen insuficiencia respiratoria, hay que juntar después esos conceptos con la mecánica y con las alteraciones de la mecánica, para después poder abordar las estrategias ventilatorias, que esta es una patología que para nosotros realmente es muy compleja, y que para un intensivista adulto, por ejemplo, es el adulto que está acostumbrado al EPOC, al asma, porque esto es todo. Se junta. Y bueno, y es un poco la idea nuestra de que ustedes puedan visualizar eso. Todo el auditorio nos quedamos con saber qué pasó con ese bebé que... Próximas. Eso Pero ahora... podemos quedar como pensando qué harían ustedes a la luz igual esto está grabado, pero y no sé si lo vamos a subir a un canal de YouTube, eso lo vamos lo vemos. A ver, pero lo bueno, igual el viernes que viene vamos a seguir con el mismo niño, pero está bueno la identificación de los factores de riesgo y ver, preguntarnos a él lo pusieron en OAF. Sí, quedó en OAF con una frecuencia respiratoria elevada, con una hipercapnia, estaba hipotérmico, hasta ahí son los datos que le dimos. Sí. Y entonces estaría bueno ver que cada uno pensemos a la luz de lo que hemos visto ahora, ¿qué haríamos con este niño? ¿Tá? Si de entrada lo pongo en OAF, si de entrada lo pongo en CPAP, si de entrada lo pongo en soporte y CPAP, o si de entrada lo intubo. Eso sería, digamos, un poco para, como no estamos en algo presencial, porque si fuera una charla con un cañón, sería bárbaro, pero es imposible. Pero está bueno preguntarnos eso, porque el viernes que viene Andrea va a retomar a este lactante y vamos a ver lo que le pasó. Y bueno, como dijimos al principio, ¿verdad? En realidad son los pacientes los que nos enseñan, y bueno, con él lamentablemente aprendimos mucho. Así que no sé, Elena, si querés comentar algo. No, muchísimas gracias, creo que estuvo muy buena la clase y creo que es que hay que estudiar mucho, pero es el puntapié inicial